¿Qué tal, amigos y amigas? Retomamos nuestro programa Lenin Plaza Presenta, esta vez en las redes sociales. Y les estamos invitando a todos ustedes que se suscriban o que pongan el dedito con el me gusta para que se pueda multiplicar y llegar lo más lejos posible. Hoy queremos hablar en este programa de lo que fueron las elecciones en la segunda vuelta electoral. El Tribunal o el Consejo Nacional Electoral en estas últimas horas ya ha dado prácticamente los resultados definitivos porque se han contado todas las actas respectivas. Y según el resultado, Daniel Noboa ha sido ratificado como presidente de la República. Daniel Noboa ha alcanzado el 55.62% de los votos a nivel nacional con 5.868.916 votos. Y Luisa González ha logrado el 44.38% de los votos con 4.682.026 votos. El presidente de la República, de acuerdo a estos datos, gana en 19 provincias, tanto de la Sierra, Amazonía y Galápagos, mientras que Luisa González ganó en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Sucumbíos, Santa Elena. Esas son las provincias en las que ganó Luisa González. Se dieron casos especiales entre la primera y segunda vuelta, ya que Daniel Noboa le termina ganando en Imbabura. En la primera vuelta fue lo contrario, al igual que en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y en la provincia del Guayas. Hay un dato muy importante que, siendo que nuestro programa va dirigido especialmente a la provincia de Esmeraldas, si bien Luisa González gana con el 51.66% de los votos en Esmeraldas, Daniel Noboa solo obtuvo el 48.34%. En esta provincia, como decimos popularmente, barría la Revolución Ciudadana. Y esta vez, por ejemplo, aunque ya se había dado un dato en la presidencia de Guillermo Lasso que se perdió en el cantón Esmeraldas, se ratifica esto. En Esmeraldas pierde Luisa González. Daniel Noboa alcanza el 60.83% de los votos, mientras que Luisa González alcanza el 39.17%. Pero en Quinindé, que tenía una fuerza del correísmo, pero enorme, gana Daniel Noboa con el 51.28% de los votos, mientras que Luisa González alcanzó el 48.72% de los votos en ese cantón. Claro está, como hemos dicho, en la provincia termina ganando Luisa González, pero por un estrecho margen. El presidente de la República, una vez que se proclamen los resultados y si hay impugnaciones se puedan resolver, él se deberá posesionar el 24 de mayo de este año 2025 para 4 años consecutivos. Por eso, en este programa queremos presentarles una entrevista con un periodista que tiene mucha fuerza, mucha credibilidad y que se lo ve muy objetivo al interpretar sus opiniones. Se trata de Fabricio Vela, con el cual ya estamos en contacto y él se presentará enseguida para decirnos por qué ganó Daniel Noboa y por qué perdió Luisa González. Aquí la entrevista. Fabricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Lenin, qué gusto, buenas tardes, muy honrado de participar en este espacio contigo y claro, saludar a tus seguidores y a tu audiencia. Ahora, antes de entrar en lo más importante que creemos es hoy el tema que estamos abordando, conozcamos un poquito a Fabricio Vela. Nosotros somos muy buenos amigos. Yo solo sé que eres ambateño. Háblanos un poquito de tu vida. Bueno, tengo 51 años de edad, 32 años en el ejercicio del periodismo, desde muy chico empecé como reportero de noticias. Soy ambateño de nacimiento con raíces manabitas, mi madre es portovejense. Viví una parte de mi vida en Ambato, otra parte en Puerto Viejo, otra parte en Guayaquil y ahora mismo en Quito. Así que digamos que tengo una visión un poquito más nacional y por eso aborrezco el regionalismo, ¿ah?
Soy licenciado en comunicación social. El año pasado me gradué como magíster en periodismo y gestión de comunicación en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ahora mismo estoy en el último tramo de una maestría de comunicación política en la Universidad de las Américas y tengo un diplomado en comunicación política y campañas electorales avalado por la Universidad Internacional del Ecuador. He hecho radio toda mi vida, desde que era un adolescente, por la influencia de mi padre. Mi padre es un radiodifusor de viejo cuño en Ambato. Em, He hecho televisión, he trabajado en varios canales, en Canal 4 de Guayaquil, hoy llamado RTS, en aquel tiempo se llamaba Telesistema, antes Tele 4 Guayaquil. He trabajado en Gamavisión, en Teleamazonas, en TC Televisión, que digamos fue el medio de comunicación a nivel de televisión en el que más tiempo permanecí, 12 años. Fui durante 3 años parte del proyecto de la televisión legislativa, el canal de la Asamblea Nacional. De hecho, soy parte del grupo de cofundadores de la televisión legislativa. Y ahora mismo tengo un espacio de opinión política en RTU, Canal RTU, que es un canal regional con presencia nacional. A nivel de radio, he hecho radio, como te digo, toda mi vida, desde mi época de estudiante de colegio. Trabajando en televisión, siempre traté de combinar la radio, que es una muy buena escuela. Ahora mismo tengo un programa de noticias que se llama A Primera Hora. Esa es una marca que nació en el año 2010, que permaneció durante 11 años en Radio Majestad, 2 años en Radio Sonorama y ahora mismo tiene un año y medio en Radio Armónica FM. Y además ha incursionado en lo digital, ¿no? La pandemia se convirtió en una oportunidad para varios de los medios digitales. Concebí el proyecto digital llamado Primera Plana, justamente allá por abril del año 2020, cuando la gente necesitaba información vinculada a la pandemia. Y digo, han sido 5 años de a pulso, tratar de mantener el medio, ir creciendo, tener la posibilidad de comenzar a tener auspiciantes y bueno, ahí estamos. Así que esa es un poquito mi trayectoria, estimado Lenin. Solo una cosa que no dijiste, casados con hijos, ¿cuántos hijos Sí, hay? tengo un matrimonio de 31 años. Inicialmente nos hicimos novios con mi esposa, que es guayaquileña, la conocí en Guayaquil. Comenzamos a vivir juntos allá por el año 94. Tengo un hijo de 30 años, una hija de 29 años. Mi hijo mayor me dio 2 nietos ya. Ahora tengo un nieto de 2 años con 3 meses que se llama Matías y tengo otro nieto de 3 meses que se llama José Ignacio. Así que por ahí estamos. Mi hijo es abogado, mi esposa es servidora pública, mi hija reside fuera del país, ella se graduó como productora audiovisual, pero no está ejerciendo la profesión porque está dedicada a otros menesteres fuera del país. Qué interesante. Hay algunas cosas que compartimos y en realidad que te felicito por una vida tan importante que llevas adelante. Te agradezco mucho. Vamos al tema. Las elecciones en segunda vuelta. Fue ratificado Daniel Noboa con el 55,62% de los votos, Luisa González con el 44,38% de los votos hasta el momento en que grabamos este programa. ¿Por qué fue ratificado Daniel Noboa? Es decir, ¿por qué ganó Daniel Noboa? Y tú eres una palabra autorizada, Fabricio, como para que nos cuentes un poco sobre eso. A ver, yo creo que aquí hay que analizar tanto virtudes del candidato a presidente que ha logrado la reelección, cuanto errores de sus adversarios políticos de Revolución Ciudadana. Quiero empezar por esto segundo porque siento que terminó decidiendo la elección. Los errores no forzados, algunos, hablando en términos tenísticos, eh, errores que cometieron sin que alguien los haya obligado a que cometan esos errores, y tienes otro tipo de narrativas que se incorporaron en el contexto de la campaña. Quiero empezar por esos errores no forzados y cito al menos tres que creo que fueron los más evidentes, los más clamorosos, cuando uno pensaba que Luisa González estaba en el camino de, por primera vez desde el año 2020, 2017, permitir que el correísmo pueda volver al solio presidencial. El primero es la dolarización. Ujú. Mientras Luisa González y Diego Borja, su compañero de fórmula, recorrían el país, recorrían los medios de comunicación, jurando y rejurando que iban a mantener la dolarización, que iban a fortalecer la dolarización, que no va a haber ningún riesgo para la dolarización, que iba a haber inversión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tenías otros voceros que no eran de la campaña, pero que pertenecen a Revolución Ciudadana, que en cambio se metían un balazo en el pie. Y tal vez
El ejemplo más palpable es lo que pasó con la asambleísta Paola Cabezas, que además es oriunda de la provincia de Esmeraldas, Pero es qué terrible. comunicadora, una mujer que se ha dedicado a la política, es una mujer muy inteligente, Paola, a quien en lo personal yo le guardo un profundo respeto y cariño, pero ella se equivocó. Y ella se equivocó cuando en un contexto en el cual no tenía que decir lo que dijo, empezó a hablar de la Se polarización del equivocó o ecuatoriano. se sobró? ¿Se equivocó o se sobró? Yo Porque, no sé, eso solamente ella lo sabe, Lenin. Es ajá, decir, tú y yo podemos tener un montón de lecturas. Porque claro, y voy a hacer un paréntesis antes de continuar un poco con el análisis de lo que yo tengo, a veces con esas cosas uno llega a pensar en que esta gente en realidad quería ganar las elecciones. Esta gente en realidad quería llegar al poder desde el Ejecutivo. O sea, porque no me explico. Una campaña completamente desarticulada, con vocerías dispersas, nada unificada, y terminando perjudicando a la candidata. Entonces, yo no me atrevería a decir si se sobró o si se equivocó, o si fue un error involuntario. No lo sé, ajá. ella lo sabe. Pero ese es uno de Pero los temas. sí, pues, o sea, te empieza a hablar de la dolarización a la ecuatoriana, e inmediatamente se comienza a atar esa declaración con una que generó Andrés Arauz en la campaña de 2023, cuando habló de los ecuadólares. Entonces, ¿qué son los ecuadólares y qué significa la dolarización a la ecuatoriana? Y te pueden explicar un montón de cosas, capaz que tienen razón. Cuando, por ejemplo, en esa entrevista en Ecuavisa, Gisela Garzón dice, bueno, si tú coges las monedas, tú tienes unas monedas de dólar que no son estadounidenses, sino que son ecuatorianas, ¿ya? A eso nos referimos con dolarización a la ecuatoriana. Pero para mí el daño estaba hecho. El daño fue tan grave que resulta que en las últimas horas el gerente de Telcodata, Tomislav Topic, presenta un estudio que da cuenta que justo el día en que se viraliza ese extracto de la declaración de Paola Cabezas, ese día comienza el declive de la aceptación de Luisa González, que estaba superando en intención de voto al candidato presidente Daniel Noboa. Ojo que Noboa venía muy golpeado la primera vuelta. ¿Por qué? Porque ganó la primera vuelta, pero no ganó con la distancia que él esperaba, con la distancia que advertían algunas empresas encuestadoras. Apenas los separaron 0,15% y Luisa venía envalentonada. Entonces, esta declaración, metiéndose con el activo más importante de este país, Lenin, uno puede gustarle o no gustarle la dolarización. ¿Ya? Han pasado 25 años y por supuesto, si hubimos, me imagino que te pasó a ti, si hubimos quienes vivimos la crisis bancaria, financiera, económica del año 99 y quienes fuimos testigos, fuimos damnificados de ese momento, de esa tabla de salvavidas que utilizó Yamil Maguad, aquel 9 de febrero del año, aquel 9 de enero, perdón, del año 2000, adoptando la dolarización con 25.000 sucres el dólar, o sea, pulverizó el poder adquisitivo de este país. Pero han pasado 25 años y la dolarización le ha dado estabilidad económica a este país al ser una Así moneda es. dura y es el activo más importante que tiene el Ecuador. Entonces, un elemento que incluso por encima de lo que en algún momento fue la selección ecuatoriana de unidad nacional, el tema de la dolarización implica unidad nacional y te metes con eso, obviamente te va a pasar factura. El segundo elemento de la dolarización tiene que ver con esta entrevista que le hace el expresidente Correa a Ricardo Patiño en el canal ruso RT. Sí, nos estaban hablando de macroeconomía, porque son dos economistas, nos estaban hablando de geopolítica, nos estaban hablando de economía internacional. Patiño dice que en unos años, en unas décadas, no sabe cuándo, el dólar se va a desvalorizar y van a venir los BRICS, etcétera. Lenin, ¿cuánta gente sabe lo que son los BRICS? ¿Cuánta gente puede entender que en unos años, en unas décadas se va a desvalorizar el dólar? Porque capaz que eso puede ocurrir, pero metes esa discusión cuando se está tratando de defender la dolarización. Entonces, esa declaración es la segunda y creo que termina siendo la cereza del pastel para cuestionar la candidatura de Luisa González. El tema de la dolarización. Segundo elemento, el tema de Venezuela. Ajá, Yo a no eso entiendo iba. hasta ahora, Lenin, yo no entiendo hasta ahora cómo no se puede tener una posición contundente respecto del impresentable proceso electoral en Venezuela. Ni Gustavo Petro, presidente de Colombia, ni Lula da Silva, presidente de Brasil, que comulgan con la misma orientación ideológico-política del socialismo del siglo XXI, ¿ya? Que son parte del Grupo de Puebla, etcétera, ni ellos han reconocido el proceso electoral.
Y acá el correísmo no tiene una postura contundente sobre las elecciones. Es más, Correa lo ha defendido, a mí mismo me ha criticado el expresidente de la República porque yo he sido crítico de lo que pasó en Venezuela, ¿ya? Y no tiene una posición contundente. Ahí tienes un segundo elemento. Y el tercer elemento, el tema de los gestores de la paz. Tú recordarás, y le invito a la audiencia a que haga ese ejercicio de memoria, cuando en el curso del gobierno del presidente Correa, cuando existía y estaba muy bollante la Alianza País, hablaron de un concepto llamado Comités de Defensa de la Revolución Ciudadana. Cuando mencionaron ese término en aquel tiempo, se trató de instalar la narrativa de que se quería venezonalizar a los barrios, que hayan patrullas de motorizados, que empiecen a amedrentar a la gente. O sea, aquí se habló mucho de eso y ese tema germinó, pero no logró echar raíces. O sea, es un tema del cual se habló en un primer momento, pero luego no prosperó. El tema estaba dormido. Entonces, ¿cómo sacas, faltando semana y media para la elección, una declaración hablando de los gestores de la paz? Y no eres lo suficientemente contundente para explicar aquello. Entonces, a mí me parece que esos tres elementos, que fueron errores, entre comillas, no forzados de la propia campaña del correísmo, terminó minando las posibilidades de Luisa González. Y le añado uno más, que no son errores no forzados del correísmo, sino que apareció en el contexto de la campaña. Por supuesto, la Fiscalía General del Estado ha sido un actor clave, decisivo en las últimas campañas electorales. En 2020, por ejemplo, fue decisivo para inhabilitar a Rafael Correa a una velocidad impresionante, dejar en firme la sentencia del caso Sobornos, con lo cual Correa ya no podía ser candidato a la vicepresidencia de la República. En el año 2023, tras el crimen de Fernando Villavicencio, esa narrativa que se pretendió instalar una semana antes de las elecciones respecto de que supuestamente fue el gobierno de Correa el que mandó a matar a Fernando Villavicencio, lo cual en estos días también ha sido materia de discusión porque la viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, dijo que la fiscalía le engañó y le creó un falso positivo. Y luego ahora, ¿no? La fiscalía, una semana antes de las elecciones, libera unos videos que empieza a distribuir a determinados medios, porque no distribuyó a todos, sino a determinados medios, ¿no? A Los chats, Ecuavisa, los chats algunos de portales participación digitales, ciudadana del Consejo. los chats, los chats y los audios Ah, y audio, sí, por dados supuesto. al señor Augusto Verduga, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que yo te digo una cosa, Lenin, o sea, yo estoy espeluznado. Estoy espeluznado porque no sé hasta qué punto llega el ejercicio de la política y tú has sido parte Así también de la es. política. Tú eres comunicador, pero también has sido político. Eso de grabar todo tipo de conversaciones y tenerlos archivados, a mí me parece espeluznante, en serio, espeluznante. Eso es terrible, es pegarse un tiro en el pie, como dice. Y Pero, más bien es en la cabeza. pero yo no entiendo para qué. Oye, te juro, yo no tengo una conversación grabada con nadie. Entonces, yo digo, ¿qué alcances que tienen algunas personas que se dedican a la política, que hacen estas prácticas de grabar? ¿Grabar para qué? Pues claro, le quitan el teléfono celular a Augusto Verduga en un acto que yo lo critiqué porque fue totalmente cuestionable la manera como la fiscal que estaba en el operativo del Consejo de Participación Ciudadana le sacó del bolsillo el celular a Augusto Verduga. Pero ya con las revelaciones, primero los chats y luego los audios, tú dices, wow, ¿de qué estamos hablando? El tema es que capaz que el común de la gente, los ciudadanos de a pie, no logran entender estas discusiones de la política, pero en el imaginario se empieza a instaurar la tesis de que estos políticos son unos corruptos, que se quieren tomar las instituciones, que están hablando entre políticos. Y oye, la gente odia a los políticos. El común de la gente tiene un mal concepto de la política, Lenin. Yo creo que la política es maravillosa, la política como ciencia es maravillosa. A mí me gusta mucho la política, soy un periodista político, pero el común de la gente tiene un mal concepto de los políticos y tú lo sabes, Es Lenin. que la Entonces, actuación de los políticos claro, claro. La ha actuación de llevado los a eso. políticos. Fabricio, pero mira, con todos estas cosas, es decir, el triunfo de Noboa se debe muchísimo a los errores de la misma Revolución Ciudadana, que por supuesto a los aciertos que haya tenido Noboa. Con todo esto, por el tiempo del programa, ¿qué le queda al gobierno de Noboa? Si bien ha ganado ampliamente, podría tener mayoría en la Asamblea Nacional, pero se nos vienen 4 años difíciles. Esto
aparte de lo ideológico, sino por los problemas que hay que resolver en el Ecuador. Qué le queda? ¿Qué le toca al gobierno de Daniel Noboa? Mira, yo te hablaba, por ejemplo, de los errores de Revolución Ciudadana, errores no forzados y otras situaciones que aparecieron ahí que yo sí creo que afectaron a la candidata Luisa González, pero yo no puedo decir, o sea, yo sería un ciego si no me pongo a ver también las virtudes que tuvo el candidato a presidente. O sea, no se puede ser tan ciego en pensar que solamente por los errores del RC gana Noboa. O sea, algo debe haber hecho bien Noboa durante la campaña. Y claro, Noboa termina convirtiéndose en un político joven que pese a todas las crisis que venía enfrentando y que no ha sabido responder con contundencia, la crisis de seguridad y la crisis energética, súmale la económica, tres crisis sobre las cuales el presidente Noboa no ha sido contundente, pero tú tienes un segmento del país que dice, ok, este señor implica una sangre nueva de la política, vamos a darle una oportunidad porque recién ha gobernado un año, vamos a esperar. Entonces, Noboa empieza a hacer una campaña más propositiva. El equipo estratégico de Noboa lee muy bien el tema de empezar a establecer no una estrategia general, sino estrategias segmentadas, esto que se llama la segmentación. Yo te voy a preguntar a ti algo, y perdón que lo haga, pero tú eres esmeraldeño, tú sabes perfectamente cómo es la situación en Esmeraldas. Yo, por ejemplo, no entiendo. ¿Cómo es que en Esmeraldas, donde no fue el presidente tras el derrame, una situación que el gobierno no supo responder con eficiencia, ¿ya? Más bien el gobierno fue muy lento para responder a aquello. En silencio de las autoridades, el presidente no le paró bola al tema, prefirió irse a Estados Unidos en lugar de irse a Esmeraldas, etcétera. ¿Cómo le da el 49% a Noboa? Entonces, ha de ser por algo. Por algo Entonces, es. ahí viene, sí, Puede un ser manejo. un punto puede ser la desilusión con algunas autoridades seccionales que son de RC, Puede ser. la El mayoría, otro puede ser que empezó a entregar bonos, por tema supuesto. de ayudas, el tema del Y asistencialismo. el miedo a la venezolanización. Exactamente. O sea, Además, si Noboa ha llegan, sido no se van. Eso se vendió muchísimo. claro, además, Novoa ha sido muy eficiente en redes, a nivel digital, ha hecho una campaña impecable. Desde 2023, ellos han entendido bien el manejo digital. La presencia de su esposa, Lavinia Balbonesi, y de su madre, Anabela Sin, que ya tuvieron igualmente una presencia importante durante la campaña de 2023. Entonces, hay una serie de elementos que permitieron que Novoa pueda también tener virtudes en el manejo de la campaña. Entonces, claro, tú tienes ahora a un presidente que con todas las megacrisis que tuvimos el último año, logra una distancia de 11 puntos respecto de su rival, lo cual le da un aire, un envión para lo que se viene, que son los siguientes 4 años. Ahora, yo le añado un elemento más. Así como tú tienes un porcentaje importantísimo de ecuatorianos que son correístas a muerte, ¿ya? Que ese es el voto duro del correísmo. El voto duro durísimo del correísmo es de entre el 30 y el 33%. Ese es el voto durísimo del correísmo. En esta elección, en la primera vuelta alcanzó el 44%, pero no se puede decir que el 44% es voto duro correísta, porque ahí tú tienes un porcentaje de gente que se desencantó de Noboa y que prefirió votar por Luisa González. ¿Ya? Así de simple. Perdóname, pero es así. Y claro, tienes otro segmento del país que detesta el correísmo, que aborrece al correísmo, que no quiere saber nada del correísmo, que piensa que ya tuvieron oportunidad, que además que son corruptos, que no sé qué. Ese es el imaginario de ese segmento anticorreísta. Entonces, no es, no, y lamentablemente hay un segmento del correísmo que es extremadamente radical y que no se da cuenta que hay un segmento del país que no los quiere. Y no los quiere justamente por esas actitudes y por esos antecedentes. Por eso creo yo gana Novoa. Ahora, tú decías, ¿qué le espera a Novoa? Lo primero que creo yo que uno esperaría del candidato presidente es que entienda que se acabó la campaña electoral, Así es. ¿ya? Y que es el momento de la conciliación, primero, es el momento del diálogo y es el momento de tomar decisiones ya sin pensar en los números. Se viene un año muy complicado. El año empezó muy duro en el tema de inseguridad. Hay una situación económica complicada. Está claro que al ser un año electoral siempre hay estas complejidades, ¿no? Y tienes a la vuelta de la esquina la finalización del invierno y el inicio de la sequía.
el país está preparado para enfrentar la próxima sequía, el próximo estiaje. Entonces son retos que tiene el presidente sobre cuyo papel evidentemente vamos a estar muy expectantes, ¿no? Fabricio, ¿cuáles son tus palabras finales? El tiempo se nos ha ido, tú sabes, como comunicador, vuela en los medios de comunicación. Una ¿Qué barbaridad, mensaje oye. nos dejas incluso a nosotros que estamos iniciando este camino y que por supuesto tú ibas unos kilómetros muy adelante con el tema digital, No, ya lo no, pero hemos no hecho digas eso, en hermano. otras áreas? Así que, ¿qué mensaje nos dejas al final? No, más bien yo te agradezco, para mí es un honor, tú sabes el aprecio y la admiración y el respeto que te tengo, Lenín, como comunicadores. Bueno, decirle a la gente que mantenga el pensamiento crítico y el sentido crítico sobre lo que está pasando. Permíteme decir esto, a mí me han tachado de correísta y ahora me dicen que me pauta Novoa y antes me dijeron que Lazo me pagaba, cosas así porque a ratos no se entiende cuál es la labor del periodista cuando hace opinión. Yo tengo una ideología, no me pretendo presentar como imparcial ni objetivo porque no lo soy, pero sí trato de manejar mi opinión con absoluta rigurosidad, respeto y argumentos. Y te voy a poner un ejemplo rapidito. Durante toda la campaña electoral, Lenin, critiqué públicamente el uso y el abuso de los recursos públicos, el hecho de que el candidato a presidente no se sometió a la licencia obligatoria, la manera como desconocieron primero y luego inhabilitaron a la vicepresidenta de la República. Ya, todo eso lo critiqué públicamente. Ah, correísta. Ahora, en esta semana, para mí es muy forzado sostener la tesis del fraude que plantea Luisa González. O sea, tiene que haber pruebas contundentes. El día de ayer, por ejemplo, hice un comentario en la radio explicando cómo es el proceso de conteo de votos después de las 5 de la tarde, porque es muy complicado pensar que en el acta que se elabore en la mesa, luego de contar los votos, 7 personas se pongan de acuerdo para hacer un fraude. Es muy complicado. Entonces, así como yo critiqué acá la actitud del presidente, ahora critico el hecho de que me parece a mí que Luisa González tiene que admitir la derrota. Ah, te está pautando Novoa entonces. Yo le invito a la gente con esto a tener pensamiento crítico, aunque la persona que gobierna o la persona que está en la oposición sea de su agrado, aunque sea correísta o sea novoísta, mantener el pensamiento crítico y entender el rol de los medios de comunicación. Siempre yo defenderé la crítica a los periodistas porque no somos unos iluminados, no somos ángeles y arcángeles, pero yo planteo la crítica con argumentos, sobre todo, para que tengamos una sociedad con un sentido más político y con una actitud de mayor debate, querido Lenin. Gracias, Fabricio. Para mí ha sido un honor, un placer que hayamos iniciado contigo este programa Lenin Plaza Presenta. Felicidades, Fabricio. Oye, y te deseo muchísima suerte porque sé que ahora incursionas en lo digital. Lenin es maravilloso porque además aquí en lo digital no estás preocupado porque viene el dueño del medio, no le gusta lo que tú Así es. comentas, o se pone bravo porque entrevistaste a alguien que le cae mal, o te empieza a presionar porque entrevistas a fulano, digas tal cosa. Aquí somos nosotros mismos, que ese es el presente y el futuro de la comunicación. Así que buena suerte porque te va a ir muy bien, querido Lenin. Te envío un fortísimo abrazo. Pero dejamos este tema para hablarles de un libro que se lanzó en esta semana en la capital de la República, pero que el autor es un esmeraldeño. En el salón, Monseñor Leonidas Proaño de la Universidad Salesiana, el ingeniero Juan Montaño Escobar, ha lanzado su libro titulado Currulao de Amores Cimarrones. Es el libro que lanzó el ingeniero Juan Montaño Escobar. ¿Y de qué nos habla este libro que tiene 135 páginas? Nos habla Juan Montaño allí en su narrativa de mujeres y hombres negros que debieron inventar arrullos a lo humano por la liberación definitiva de sus cuerpos y también de sus almas. Diríamos también, como se señala en el libro, se han liberado también de algo que siempre ha venido afectando a la humanidad, del racismo por el color de su piel. Felicitaciones a Juan, es un gran escritor. Y en la última parte del programa queremos rendir homenaje a un gran cantante de la República Dominicana, yo diría latinoamericano. Le llamaban la voz más alta del merengue. Así era considerado Ruby Pérez, que murió este martes 8 de abril en la República Dominicana. Ustedes recuerdan ese accidente de la discoteca Jet Set en Santo Domingo mientras se presentaba en un concierto. Su nombre artístico,
según lo contó él en las redes sociales, vino del apodo que le puso su abuela materna, porque el nombre de pila es Roberto Pérez y la abuela le puso Ruby. Este hombre, que era muy poco conocido para nosotros, solo escuchábamos sus canciones, después que murió surgieron algunos datos importantes. Por ejemplo, el hecho de que haya sido atropellado por un vehículo a los 15 años, esto fue en 1972, que le dejó secuelas definitivas en una de sus piernas. Ruby Pérez quiso ser deportista. Él, por ejemplo, quiso incursionar en este tema del béisbol, pero no lo logró por el accidente. Y esto lo introduce en la música. Después de incursionar en algunas orquestas, por ejemplo en la de Fernando Villaloma, ingresa a la orquesta de Wilfrido Vargas. Allí se hizo famoso hasta que después retomó su vida artística de manera independiente. Pero algo que nos ha agradado mucho de Ruby Pérez, de las cosas que salían, no solo por su carisma, sino la solidaridad que tenía para con quienes lo necesitaban. Por ejemplo, en el terremoto del 2010 de Haití, según se cuenta de la República Dominicana, él alquilaba viviendas para que se alojen damnificados mientras se superaba la situación por la que estaban atravesando. Hoy queremos rendir homenaje a Ruby Pérez con la canción, la que lo dio a conocer al mundo y que en estos últimos días, después de su muerte, se la ha escuchado y se la ha cantado muchísimo. Se llama Volveré. Esta canción fue grabada en 1985 y hay una anécdota en la que Wilfrido Vargas había ofrecido la canción a otros 2 cantantes de la orquesta y se negaron porque la canción era en tonos muy altos y Ruby Pérez canta, por supuesto, altísimo. Y lo llama es el productor musical en la madrugada, eso de las 4 de la mañana, lo llaman para que vaya a grabar la canción. Cuando se graba la canción, se dice que a Wilfrido Vargas no le gustó mucho, pero ya la tenían en las radios y fue un boom, explotó. Es una de las canciones más famosas que se han grabado en el género del merengue. ¿Quién fue el arreglista? El arreglista es Ramón Orlando Baloy. ¿Saben quién es Ramón Orlando? Hijo de Cuco Baloy, es un gran pianista. Y la letra es de un autor español llamado Antonio José Cortés Pantoja, Chiquetete. Entonces, le rendimos homenaje a Ruby Pérez, que descanse en paz y gracias por lo que nos dejó. Nos hizo bailar muchísimo merengue. Escuchemos. Subimos a pie cuando nos dos
Llegamos al final de nuestro programa y si ustedes así lo permiten, nos encontraremos en el próximo programa. Felicidades.